La obra El castigo sin venganza de Lope de Vega. Comienza en la vibrante y compleja corte de Ferrara, presidida por un duque ya entrado en años, figura central de la historia. Es un hombre de carácter fuerte y personalidad dominante, respetado por su poder y temido por su temple autoritario. Aunque conserva su prestigio político y militar, la edad comienza a alejarlo del ímpetu juvenil y de las pasiones que en otro tiempo dominó con más vigor. Este matiz resulta esencial para comprender las tensiones que atraviesan toda la trama. El duque no gobierna solo. A su lado se encuentra su hijo ilegítimo, Federico, un joven valiente, apuesto y educado en los principios del honor, la fidelidad y la virtud cortesana. Criado en la corte y tratado como si fuese un hijo legítimo, Federico es el orgullo del duque. Le ha acompañado en campañas militares y actos de gobierno, ganándose el aprecio de los nobles y del pueblo. A pesar de no ser oficialmente su heredero, muchos lo ven como tal, debido a la cercanía que mantiene con su padre y la autoridad que ha adquirido en las funciones palaciegas. La historia se desarrolla en un contexto de tensiones diplomáticas. El duque, consciente de que su linaje necesita consolidarse y que su vejez no admite esperas, decide contraer matrimonio con una dama española de alta alcurnia, Casandra. La elección de una joven esposa obedece no solo al interés de prolongar su dinastía, sino también a razones políticas. Esta unión permitiría reforzar sus alianzas con España y consolidar su poder entre las casas nobiliarias más influyentes del momento. La decisión se toma con la solemnidad propia de los grandes acuerdos, y se inicia la preparación para recibir a la futura duquesa. Mientras tanto, se nos presenta con mayor detalle la figura de Federico. De noble espíritu, inteligente y caballeroso, su imagen contrasta con la del duque, que, aunque poderoso, muestra una actitud posesiva y algo autoritaria. La relación entre padre e hijo es cordial y respetuosa. Federico guarda una admiración profunda por su padre y no muestra ambición que pueda interpretarse como peligrosa. A su vez, el duque confía plenamente en él y lo considera un digno sucesor en el aspecto moral y militar, aunque la ley de sucesión no lo favorezca. La corte de Ferrara, como cualquier palacio renacentista, es también un espacio de rumores, intrigas y miradas veladas. Se respira una atmósfera de expectativa ante la llegada de Casandra. Los nobles comentan la belleza y juventud de la futura duquesa, y no faltan las voces que se preguntan si el duque, en plena madurez, podrá mantener el interés y la fidelidad de una esposa tan joven. Estas habladurías recorren los pasillos del palacio, y aunque no llegan abiertamente a oídos del duque, constituyen un trasfondo importante del drama que se avecina. Una vez se concreta el matrimonio, se organiza la comitiva que ha de traer a Casandra desde España hasta Ferrara. El duque, confiando plenamente en Federico, le encomienda una misión delicada y honorable, viajar al encuentro de Casandra y escoltarla hasta su nuevo hogar. El gesto refleja el afecto y la seguridad que siente el duque hacia su hijo. Considera que nadie mejor que él podrá proteger a la futura duquesa y representar el honor de la casa de Ferrara durante el trayecto. Federico acepta el encargo con humildad y entusiasmo. Para él, se trata de un acto de lealtad hacia su padre, a quien venera, y una oportunidad para servirle con honra. Antes de partir, Federico se despide del duque con afecto. La escena pone de manifiesto la confianza mutua y la ausencia de sospechas. No hay entre ellos más que respeto y cariño. El duque le encarga además que trate a Casandra con toda la deferencia y el respeto que merece su condición de noble dama, además de recordarle que en ella recae la esperanza del futuro de la familia. Federico parte con un séquito escogido, y en el camino va acompañado por algunos criados y cortesanos, en una travesía que, aunque breve en extensión, resultará definitiva en el desarrollo del conflicto. Durante el trayecto, Federico conoce finalmente a Casandra. La joven es, como se había dicho, de una hermosura notable, de formas delicadas y modales refinados. Su juventud resalta al lado de la edad del duque, detalle que no pasa desapercibido para Federico. Desde el principio, Casandra se muestra cortés y afable con su acompañante. El trato entre ambos, obligado por las circunstancias del viaje, se vuelve cada vez más cercano. Hablan de política, arte, filosofía, y se descubren mutuamente en un espacio de intimidad contenido por las normas del decoro. A medida que se desarrolla el viaje,
ambos empiezan a percibir una simpatía mutua que crece más allá de lo conveniente. Lo que comienza como una relación protocolar y respetuosa, pronto revela una tensión emocional que ambos tratan de reprimir. Cassandra, aunque prometida al duque, se siente atraída por la nobleza de espíritu de Federico, por su juventud, sensibilidad y belleza. Por su parte, Federico se debate internamente entre la fidelidad al duque y los sentimientos que afloran al compartir tanto tiempo con Cassandra. En esta primera etapa, la pasión es latente, aún no declarada, pero se vislumbra como una amenaza al orden establecido. Tras la fastuosa boda entre el duque de Ferrara y la joven Cassandra, la corte se convierte en escenario de celebraciones continuas. Los banquetes, las danzas y las representaciones teatrales se suceden en honor de la nueva duquesa, quien pronto conquista el favor de los cortesanos por su elegancia, inteligencia y discreción. La nobleza encuentra en ella a una figura encantadora, y el pueblo la recibe con entusiasmo por su trato afable y su rostro sereno. La llegada de Cassandra trae aire nuevo a la corte, pero bajo la superficie del júbilo se van gestando tensiones sutiles que alterarán el curso de la historia. Federico, fiel a su deber, asiste a cada evento con la compostura que se espera de un hijo leal al duque. No obstante, la cercanía forzada con Cassandra comienza a perturbarlo. Durante el viaje hacia Ferrara, ambos habían compartido confidencias y miradas que no pudieron olvidarse con facilidad. Aunque evitan cualquier trato fuera de lo estrictamente necesario, sus encuentros en palacio son frecuentes y cargados de una tensión emocional cada vez más difícil de ocultar. La música de los salones, los juegos de palabras, las sutiles cortesías, todo parece alimentar una llama que ninguno de los dos se atreve a nombrar. Cassandra se muestra reservada en su papel de esposa, pero en la intimidad de sus pensamientos se pregunta por qué el destino la ha unido a un hombre al que respeta pero no ama. El duque, aunque es atento con ella, vive más pendiente de sus asuntos de estado y sus deberes como gobernante que de cultivar una relación de afecto. Cassandra, por su parte, descubre en Federico cualidades que la seducen más allá de su voluntad, la juventud, el valor, la cortesía y una mirada que refleja emociones profundas. Aun siendo consciente de su compromiso con el duque, no puede evitar sentirse atraída hacia su hijastro. Federico, por su parte, vive en constante lucha interna. Sabe que su deber es honrar al duque y evitar cualquier pensamiento que pueda poner en peligro la estabilidad de la casa de Ferrara. No desea traicionar a su padre ni ser causa de escándalo alguno. No obstante, la presencia de Cassandra lo desarma. Cada conversación, cada gesto amable, despierta en él un sentimiento que se aparta del respeto filial. El amor, disfrazado de admiración, va creciendo en silencio, al abrigo de las paredes doradas del palacio. Mientras tanto, el duque continúa con sus labores como gobernante. A pesar de su edad, conserva la energía suficiente para atender los asuntos del Estado, recibir embajadores, resolver conflictos entre nobles y mantener el orden dentro de sus dominios. No sospecha nada del vínculo que une cada vez más a su esposa y a su hijo ilegítimo. Cree firmemente en la rectitud de Federico y en la obediencia de Cassandra. Su confianza en ambos es absoluta, y eso lo vuelve vulnerable ante lo que se avecina. En las tertulias cortesanas, algunos empiezan a notar miradas furtivas, silencios incómodos o encuentros prolongados entre Cassandra y Federico. Aunque no hay pruebas que sugieran una relación indebida, los rumores empiezan a brotar en voz baja. Las lenguas más astutas intuyen que algo se gesta, aunque no pueden definir con claridad qué ocurre. El ambiente en palacio se torna tenso y expectante. La atmósfera, antes alegre, ahora parece cargada de un presentimiento oscuro. En este contexto, aparece un personaje clave, Batín, criado de Federico. Astuto, observador y de lengua rápida, Batín es quien mejor conoce los secretos de su señor. Percibe el conflicto que atraviesa a Federico y se da cuenta del peligro que representa esa pasión. Aunque su posición le impide intervenir abiertamente, trata de aconsejar a su amo con prudencia y sagacidad. Le habla de la necesidad de alejarse, de buscar distracción en asuntos militares o diplomáticos,
de no dejar que el corazón lo arrastre a la perdición. Federico escucha, mas no encuentra en sí la fuerza suficiente para cortar el lazo que lo ata a Cassandra. Mientras tanto, Cassandra lucha también con sus sentimientos. En sus aposentos, se siente atrapada entre el deber y el deseo. No desea traicionar al duque, pero su alma se inclina hacia Federico con una intensidad que le resulta imposible de controlar. Lo ve como un igual, como un hombre capaz de comprenderla y amarla. En Federico encuentra lo que no halla en su esposo, una pasión juvenil, una sensibilidad afín y un amor silencioso pero evidente. Su sufrimiento se incrementa cada vez que tiene que fingir indiferencia ante su presencia. Un día, durante un paseo en los jardines del palacio, Cassandra y Federico se quedan a solas más tiempo del habitual. Rodeados de cipreses y fuentes de mármol, cruzan palabras que, aunque cuidadosas, revelan un afecto imposible de disimular. Ninguno de los dos declara abiertamente sus sentimientos, pero el tono de sus voces, las miradas prolongadas y el temblor en sus gestos dan cuenta de una emoción contenida. A partir de ese momento, algo se transforma en ellos. El velo de la negación comienza a desgarrarse, y aunque todavía intentan resistirse, el amor entre ambos cobra fuerza. Los días siguientes son más difíciles. La conciencia de su amor les impone una tensión constante. Se evitan cuando pueden, pero el destino los une en reuniones, cenas y celebraciones donde la cercanía se vuelve ineludible. Federico se muestra cada vez más reservado, y Cassandra, más melancólica. El duque, ajeno a este drama interno, cree que su esposa se está adaptando lentamente a su nueva vida y que Federico se mantiene fiel a sus responsabilidades. No imagina que bajo el mismo techo se está gestando una tragedia. En los salones de Ferrara el tiempo transcurre con una serenidad aparente. Los jardines florecen y las campanas de la capilla repican con regularidad, marcando el ritmo de la vida cortesana. No obstante, bajo esa calma, la pasión prohibida entre Cassandra y Federico ha dejado de ser solo un sentimiento contenido, ha tomado cuerpo, se ha hecho carne, y ha cruzado la línea del pensamiento para convertirse en acto. Después de días de silencios compartidos, de miradas más elocuentes que cualquier palabra, Federico y Cassandra ceden al impulso de su amor. La tensión acumulada se convierte en un momento inevitable, donde la razón cede paso al deseo, y las barreras del deber son derribadas por la fuerza del corazón. En un rincón oculto del palacio, lejos de testigos, se entregan el uno al otro. La noche los cubre con su complicidad, y aunque ambos son conscientes del abismo que se abre ante ellos, la pasión ha vencido. Tras consumar su amor, la culpa se instala con igual intensidad. Federico se muestra sombrío, alejado, preocupado por las consecuencias de su acción. El joven noble, criado en el rigor del honor y la lealtad, siente que ha traicionado al hombre que le dio la vida y un nombre. Su amor por Cassandra no disminuye, pero el peso de su conciencia se torna insoportable. Batín, su criado fiel, percibe el cambio de ánimo y vuelve a advertirle del riesgo que corre. Le sugiere el exilio voluntario, una campaña militar que lo aleje del palacio, una misión diplomática que justifique su ausencia. Federico escucha, mas no toma decisión alguna. Está atrapado entre el amor y la culpa, entre el deseo y la honra. Cassandra, por su parte, vive el dilema con una serenidad que esconde su tormento interior. Ama a Federico con una intensidad que la sostiene en medio de la culpa. Su matrimonio con el duque no ha dejado de ser una formalidad, una unión política más que afectiva. A pesar de la gravedad de lo que han hecho, siente que su amor por Federico es genuino y verdadero. Se refugia en sus pensamientos, en su soledad, en la contemplación de su amado cuando cruza los pasillos o entra en la iglesia. Lo ama con desesperación, sabiendo que su felicidad es una herida que sangra en silencio. La situación se complica aún más con el embarazo de Cassandra. Pronto descubre que espera un hijo, fruto de su relación con Federico. El impacto es profundo. Lo que antes podía mantenerse oculto entre sombras y secretos, ahora está destinado a salir a la luz.
Cassandra se ve obligada a enfrentar una realidad de consecuencias trágicas. Decide entonces no compartir la noticia con nadie, ni siquiera con Federico. Sabe que él no soportaría el peso del escándalo, y teme por su vida si el duque llegase a descubrir la verdad. El duque de Ferrara continúa ajeno al drama que se desarrolla en su propio hogar. Su confianza en Federico y en Cassandra sigue intacta. Cree que la seriedad del joven y la discreción de su esposa son signo de virtud y respeto. Se enorgullece de tener una corte ejemplar, y no sospecha la tormenta que se avecina. Su amor por Cassandra no es ardiente, pero sí sincero dentro de sus posibilidades. La trata con cortesía y la presenta como símbolo de su poder y estabilidad. El embarazo de la duquesa le parece una bendición. Recibe la noticia con alegría y la comparte con su círculo más cercano, esperando que el heredero fortalezca la dinastía. En ese contexto, el temor crece. Cassandra se ve cada vez más presionada por su estado, y Federico comienza a notar en ella un comportamiento más evasivo. Intuye que algo ha cambiado, que un nuevo secreto se ha instalado entre ellos. En una conversación a solas, ella le confiesa que espera un hijo. Las palabras caen como plomo en el corazón de Federico. Aunque el amor que siente por Cassandra no disminuye, comprende que las consecuencias de sus actos han adquirido una dimensión irreversible. El nacimiento del niño sería una señal evidente de la traición. La vergüenza y el horror lo paralizan. El joven se debate entre la idea de huir y la de enfrentarlo todo. Batín, nuevamente, le aconseja partir antes de que el escándalo estalle. Le recuerda que la vida de ambos peligra si el duque descubre la verdad. Pero Federico ya no encuentra salida. Su alma está atrapada por la pasión y el remordimiento. Quiere proteger a Cassandra, salvar a su hijo, y al mismo tiempo reparar la traición cometida. En su interior se libra una batalla sin tregua. La tensión alcanza un punto crítico cuando uno de los criados del duque escucha una conversación comprometida entre Federico y Cassandra. El sirviente, intrigado, comienza a unir cabos y pronto concluye lo que muchos ya intuían: la duquesa mantiene una relación ilícita con el hijo del duque. Lleno de celo por el honor de su señor, informa al mayordomo de palacio, y éste, a su vez, lo comunica al duque con prudencia. El duque, al principio, no da crédito. Se resiste a creer que su esposa y su hijo hayan podido cometer tal ultraje. Pero su mente comienza a girar con sospecha, y decide observar con más atención. Una noche, fingiendo una salida por asuntos de estado, regresa al palacio en secreto. Entra por pasillos ocultos y se dirige a los aposentos de la duquesa. Lo que ve lo sumerge en un abismo. Federico está allí, y el gesto entre ambos no deja lugar a dudas. El duque no dice una palabra. Retorna a sus habitaciones con el alma desgarrada. Ha sido traicionado por su propia sangre, por la mujer que desposó ante Dios, por el hijo que reconoció como parte de su linaje. Desde ese momento, su semblante cambia. Conserva la compostura, pero en su interior se gesta una decisión implacable. No hará escándalo público. No arrastrará a la casa de Ferrara al desprestigio. Buscará el modo de castigar sin que el mundo sepa. La idea del castigo sin venganza comienza a tomar forma. El duque planea con frialdad una estrategia para dar muerte a Federico sin despertar sospechas, y restaurar así el honor mancillado. Cassandra, por su parte, comienza a notar el cambio en su esposo. Intuye que ha sido descubierta. Trata de encontrar un modo de evitar la catástrofe, pero el curso de los hechos ya ha sido trazado. Federico, ajeno a los planes del duque, se prepara para una campaña militar convocada de improviso, sin saber que ese viaje esconde su destino final. La corte de Ferrara retomaba su actividad habitual. Las jornadas se sucedían con banquetes, audiencias y ejercicios militares. Nadie podía imaginar el volcán contenido que rugía en el interior del duque. Después de descubrir la traición de su esposa y de su hijo adoptivo, su mundo se había derrumbado.
A pesar de conservar la compostura, su mente se hallaba entregada por completo a una sola idea: restaurar el honor de su nombre con una decisión certera y calculada. Había jurado que el escándalo no saldría de los muros del palacio. Deseaba una venganza que no se llamara así, un castigo disfrazado de justicia y alejado del deshonor público. La estrategia comenzó con una convocatoria militar. Se organizó una expedición a través de la frontera, justificada por una disputa territorial con un noble vecino. Federico fue nombrado jefe de la pequeña avanzada. Su destreza con las armas, su valentía y su experiencia lo hacían el candidato perfecto. Para Federico, esta misión era una oportunidad para alejarse de la tensión en palacio, tomar distancia de Cassandra y hallar un respiro en medio de su tormento. Ignoraba que aquella salida no había sido ideada como una oportunidad, sino como una trampa. El duque lo despidió con aparente afecto. Le entregó palabras de aliento y lo abrazó ante la mirada de los cortesanos. Luego, regresó a sus aposentos con el alma endurecida. Cassandra, por su parte, notó en el rostro de su esposo un gesto que no era habitual. Aunque él mantenía la cortesía, sus ojos habían perdido la calidez. Su trato era correcto, pero distante. La duquesa sintió que algo se había roto definitivamente. Su intuición femenina le decía que la desgracia se acercaba como una sombra inevitable. Durante la campaña militar, Federico demostró su valor una vez más. Lideró con eficacia a sus hombres, ganó una pequeña escaramuza y se ganó el respeto de los soldados. El duque, mientras tanto, daba los pasos finales para ejecutar su plan. Envió una carta secreta a un capitán de confianza, uno que le debía favores antiguos. En ella, con términos ambiguos pero firmes, sugería que Federico no debía regresar de la expedición. Le encargaba al capitán que organizara su caída durante un movimiento militar, haciendo parecer que había sido víctima de una emboscada enemiga. El capitán, aunque turbado por la orden, no se atrevió a desobedecer. La lealtad al duque estaba por encima de cualquier dilema moral. Planeó entonces una incursión ficticia en territorio enemigo y preparó el terreno para que Federico se encontrara solo, expuesto y vulnerable. La noticia de su muerte llegó al palacio días después, envuelta en una carta oficial, adornada con palabras de elogio. El mensaje hablaba del valor de Federico, de su entrega por la causa del ducado, y aseguraba que había muerto luchando con honor. Cassandra, al leer la carta, sintió como la sangre le abandonaba el rostro. La muerte de Federico fue para ella una herida definitiva. No pudo contener el llanto, ni disimular el dolor. Durante días permaneció encerrada, negándose a ver a nadie. Su tristeza no pasaba inadvertida, aunque nadie en la corte se atrevía a comentarlo. El duque, por su parte, seguía cumpliendo sus deberes con regularidad. Su expresión había recuperado cierta serenidad. Para él, el acto estaba consumado, y su honor había sido restituido. Con el tiempo, la duquesa comenzó a debilitarse. Su embarazo avanzaba, pero su ánimo se hundía. La pérdida de Federico le había arrebatado toda esperanza. Aún en medio del protocolo, no podía fingir. Las criadas comentaban en voz baja su palidez, sus ausencias, su llanto contenido. En su corazón, Cassandra ya no hallaba sentido en nada. Federico se había ido sin saber la verdad completa, sin sospechar que el hijo que ella llevaba era también suyo. Esa verdad le quemaba el alma y la hacía desfallecer cada noche. El duque no volvió a mencionarlo. Había decidido que el episodio quedaría sepultado en el silencio. Incluso frente a Dios, no mostraba arrepentimiento. Justificaba sus acciones como necesarias para preservar el orden y la decencia de su casa. Nadie debía conocer la verdad. Ni los criados, ni los nobles, ni el confesor. La historia que se contaría sería la de un noble que murió en combate, y una viuda joven que había caído en la melancolía. La nobleza de Ferrara asistió al funeral con respeto.
Se celebraron misas en memoria de Federico, se colgaron pendones negros en los salones, y se guardó el luto oficial. Cassandra, envuelta en su dolor, acudió vestida de negro profundo, acompañada por un séquito de damas. Su rostro reflejaba el sufrimiento verdadero, no el que se espera de una viuda de conveniencia. Los que la observaban notaban que su pena iba más allá de la formalidad. Había en su mirada una pérdida más profunda que la de un esposo político. Meses después, Cassandra dio a luz a un niño. El parto fue difícil y prolongado. Al final, la criatura nació sana, pero la madre quedó debilitada. En sus brazos, contempló al hijo de su amor y lloró en silencio. Sabía que ese niño llevaría el apellido del duque, que sería criado como heredero legítimo, pero también que en su sangre latía una verdad que no podía decirse en voz alta. Guardó silencio y decidió que su dolor sería el precio de haber amado en libertad. El duque, al ver al niño, no mostró emoción alguna. Lo tomó en brazos y lo presentó como su sucesor. No hizo preguntas, no expresó dudas. Para él, la historia ya había sido escrita. En su mirada había firmeza, pero también un residuo de amargura. Aunque su honra había sido protegida, su corazón estaba en sombras. El precio de la venganza no había sido bajo. Había perdido un hijo, y en el fondo sabía que también había perdido algo de sí mismo. En los meses siguientes, la corte volvió a su rutina. El palacio recuperó sus fiestas, sus ceremonias, sus rezos. Cassandra permaneció en sus habitaciones, dedicada al niño. Su vida social desapareció, su risa se extinguió. Para ella, todo había terminado en aquel campo de batalla donde Federico cayó por órdenes de su padre. Su existencia se redujo al recuerdo, a la maternidad, y a la culpa. Cada vez que miraba al niño, veía en sus ojos los de Federico, y encontraba en ellos una mezcla de amor y condena. El castigo había sido ejecutado, pero el rastro que dejó fue imborrable. El tiempo avanzaba con su paso implacable en el ducado de Ferrara. Aunque las apariencias habían sido cuidadosamente restauradas, el ambiente seguía cargado de una melancolía que no podía ser disimulada del todo. El duque mantenía una conducta irreprochable en lo público, pero en la intimidad de sus pensamientos, el eco de sus actos resonaba con una mezcla de orgullo y vacío. Había cumplido con el deber que consideraba propio de su rango y honor, aunque el precio que había pagado, aun sin admitirlo, lo atormentaba en los momentos de soledad. Cassandra, por su parte, se había convertido en una figura espectral dentro del palacio. Su rostro, antes lleno de juventud y esperanza, mostraba ahora una palidez permanente, un rastro de lo que alguna vez fue felicidad. Cuidaba de su hijo con dedicación, como si en él quisiera redimirse de todo cuanto había vivido. El niño crecía sano, con una dulzura que contrastaba con la tristeza que lo rodeaba. Cassandra lo protegía del mundo, del juicio ajeno, y sobre todo del destino que se le había impuesto antes de nacer. La corte hablaba cada vez menos del pasado. Las habladurías se habían desvanecido, desplazadas por nuevas intrigas y eventos políticos. La muerte de Federico había sido aceptada como una consecuencia de la guerra. Nadie se atrevía a cuestionar la versión oficial. El duque había cerrado esa página con firmeza, y la corte había aprendido que la obediencia y el silencio eran más prudentes que la verdad. Aún así, los pasillos del palacio conservaban un eco de tragedia, como si las piedras susurraran una historia no dicha. A medida que el niño crecía, el duque comenzó a instruirlo en los deberes propios de su linaje. Lo llamaba a su despacho, le mostraba mapas, libros de historia, armas antiguas. Quería que el heredero tuviese la fuerza de su padre adoptivo y la nobleza de su linaje. Nunca pronunciaba palabras de afecto, pero su dedicación revelaba una extraña forma de amor, una que mezclaba la sangre y el deber con la memoria silenciada de Federico. Aunque sabía que el niño era fruto de un amor prohibido, también era su nieto en secreto. Esta verdad, oculta a todos, lo ataba con un lazo difícil de romper.
Cassandra asistía a estas sesiones desde la distancia. Observaba con discreción cómo el duque moldeaba al pequeño con mano firme. Nunca reclamó un papel más activo, ni buscó reconocimiento. Había aceptado su condena como parte de su existencia. En los momentos de introspección, meditaba sobre el curso de su vida, sobre cómo un matrimonio de conveniencia la había llevado a descubrir un amor imposible, y cómo esa pasión la condujo a una cadena de decisiones que ya no podía deshacer. Su pena era honda, y solo encontraba consuelo en el niño. La figura de Federico comenzó a desdibujarse en los retratos colgados del salón. Con el tiempo, fue trasladado a una galería menos visible del castillo. El duque evitaba todo homenaje público. Su nombre ya no era mencionado en las ceremonias. El recuerdo fue desterrado con la misma meticulosidad con la que se había diseñado su caída. Algunos criados más antiguos aún hablaban de él en voz baja, reconociendo su nobleza de espíritu y su sonrisa franca. Pero esas palabras eran susurradas, pues en Ferrara no se toleraban nostalgias que pudiesen perturbar el orden. Años después, el niño alcanzó la adolescencia. Su parecido con Federico se hacía más notorio cada día. Cassandra lo veía y se estremecía. Era como si su amado hubiera regresado en una nueva forma. El muchacho poseía la misma mirada serena, la misma manera de caminar, y una inclinación por la poesía que Cassandra había alentado en secreto. En sus versos, el joven hablaba de amores imposibles, de padres ausentes, de dolores inexplicables. Aunque no sabía la verdad, parecía intuir que en su origen había algo más profundo que lo que se le había contado. El duque, ya envejecido, mantenía su firmeza exterior. Pero su cuerpo comenzaba a resentir el paso de los años, y su corazón, endurecido por la culpa, mostraba señales de fatiga. En una ocasión, sufrió un desvanecimiento mientras instruía a su nieto. Cassandra acudió de inmediato, y por primera vez en muchos años, sus miradas se cruzaron con una intensidad que recordaba días lejanos. No dijeron palabra. A través del silencio, compartieron una verdad que no podía nombrarse. En ese momento, ambos comprendieron que el destino que los unía era más fuerte que el tiempo y la distancia. Días después, el duque convocó a su confesor. No para revelar su crimen, sino para hablar del alma. Habló de justicia, de responsabilidad, de las decisiones difíciles que debe tomar un gobernante. El sacerdote lo escuchó con atención, percibiendo que algo no dicho pesaba sobre su conciencia. No se atrevió a presionar, pues conocía la severidad del duque. En sus oraciones, pidió por la paz de su espíritu, por el descanso de los que habían sido silenciados, y por la redención de los vivos. Finalmente, la salud del duque se deterioró con rapidez. En su lecho de muerte, rodeado de cortesanos, proclamó al joven como su sucesor legítimo. Le entregó un anillo, símbolo del poder de Ferrara, y le pidió que gobernara con justicia, con firmeza, y con el corazón libre de odio. No mencionó a Federico, ni a Cassandra. Murió como había vivido, con el control absoluto de sus palabras y de sus emociones. El funeral fue grandioso. Toda la ciudad asistió a rendir homenaje al duque. Cassandra, vestida de negro, caminó junto a su hijo, con la dignidad de una reina silenciosa. Durante la ceremonia, el joven sintió una presencia que no sabía nombrar. Al mirar a su madre, vio en sus ojos una historia que aún no le había sido contada. No insistió, pues comprendía que el pasado, aunque oculto, ya formaba parte de él. Cassandra vivió el resto de sus días alejada de los asuntos públicos. Se retiró a una villa en las afueras, donde cultivaba flores y escribía versos que nunca mostró a nadie. El joven duque gobernó con sabiduría, intentando siempre ser mejor que los hombres que lo precedieron. En su mandato se recordaron los valores de la clemencia y la prudencia. Su legado, aunque marcado por un origen trágico, floreció con una fuerza que superó el dolor. La historia de Cassandra y Federico quedó sepultada en la memoria del palacio.
Solo las paredes, los jardines y las viejas cartas escondidas conservaban las huellas de aquel amor. Lope de Vega, al componer esta obra, supo que no era un simple drama de infidelidad y venganza, sino un espejo de las pasiones humanas, de las consecuencias del silencio y de las decisiones tomadas por orgullo. Así concluye la historia del castigo sin venganza, donde la justicia se aplicó no con ruido ni espada, sino con el frío peso del silencio.